¿Qué tal? Buenos días. Bueno, primero principal, felicitaciones por la película. Gracias. ¿Cómo te surge la idea de esta historia, esta vieja loca, que a veces pregunto cómo se les ocurrió poner algunos títulos, ¿no? Pero bueno, acá ya se aclara apenas se ven las primeras escenas. No sé si vas a poder contar mucho, porque si no es develar, ¿no? Ciertas cosas, pero bueno, a ver lo que nos puedas decir. No, bueno, partió de una anécdota de una amiga de mi compañera, que le pasó algo parecido a lo que sucede en la. Me alejo de ahí, voy a quedar muy adelante de eso, pero bueno. Que le pasó lo que sucede en la primera escena, que de pronto la llama a su madre medio confundida, ella estaba en la ruta y le habla de un esposo que tuvo antes de su padre, que no existió, y bueno, yo me pregunté qué pasaría si existiera, si hubiese algo siniestro ahí, y bueno, y empezó a aparecer el personaje de Alicia, y por un lado más tangible y más real y pragmático, también quería hacer una película que fuese posible, que fuese con pocos personajes, en una locación casi única. Es muy difícil hacer cine, es muy difícil, es muy costoso, bueno, en fin, entonces tratamos de hacer una película, como dije recién, posible. Y en relación al título, el título tiene como esa doble, espero que tenga ese doble filo, como títulos como Los Salvajes, de Alejandro Fadel, que de algún modo es como que de algún modo conmueve o agrede al que lo dice. El que lo dice es el que está haciendo algo malo, porque realmente algo malo. Bueno, algo cuestionable en el sentido de que uno no puede diagnosticar a una persona, no puede decir, esta persona está loca, y bueno, pero más allá de eso, más allá del prontuario de Alicia, de los méritos que haga para el título ese, yo quería eso, ¿no? Un título que tuviese como esa cosa un poco incómoda, revulsiva, de que te haga sentir mal cuando lo decís, te haga sentir de algún modo responsable de eso. Además tiene muchas cosas literarias también. Sí, sí, era unos diálogos del guión que los terminamos sacando del montaje, pero todos esos libros que están ahí eran libros de política también. En un momento leían algo acerca de política, era un poco más larga algunas escenas. Había como una impronta del mundo en el que ella había vivido también. En el guión también teníamos unas líneas de diálogo que creo que ni siquiera los llegamos a filmar, que ella hablaba de dónde provenían esos libros, que eran de una amiga de ella, los había heredado, que se había muerto, y los fantasmas que venían en esa caja de los libros. Bueno, eran un montón, todas cosas que ensayamos con los actores, con Maura y con Hendler. No sé si ni siquiera si la llegamos a filmar, esa no me acuerdo ya, es probable. Pero sí, tenía como una impronta de transitar esos lugares que son parte del pasado del personaje de Alicia. Bueno, gracias. Pensando en Hendler, no escribí el guión pensando en Maura, porque me parecía como inalcanzable, y de pronto a un amigo, a Ezequiel Díaz, el que hace del señor de la inmobiliaria en la película, se le ocurrió a él, que era Maura, la protagonista de la película. Fue obviamente como si hubiese caído un rayo. Y ahí, bueno, le mandé una carta a ella y ahí la convoqué y ella bastante pronto se enganchó, o sea, con mucha inteligencia también, con una mirada muy crítica del guión, con una mirada muy sensible del personaje. Y a Hendler, bueno, tenemos bueno, éramos, no te digo amigos, pero nos conocíamos, ya teníamos amigos en común. Yo, como guionista, escribí un par de películas que protagonizó él ya. Y ¿cuáles? Así habló El Cambista, Pequeña Flor, participé de esos guiones, 27 Noches, que es de otra vieja loca, pero bueno, que no está loca. Y bueno, esto ahora. Y
Y yo siempre desde que lo vi en 25 watts a gente que quería trabajar con él, y lo escribí pensando en él. En un momento, con nuestras directoras de casting, coqueteamos con bajarle la edad al personaje de Pedro para que, no sé, para explotar lo terrible del vínculo y la diferencia de edad, y Maura me decía, che, no tengo que ser la abuela del tipo, ¿viste? Con que sea la madre ya es suficiente. Pero bueno, terminó siendo Hender, que era la primera opción en la que había pensado, y sí, él también, o sea, de inmediato, o sea, cuando lo llamé, incluso antes de leer el guión, estaba muy interesado, muy intrigado, y bueno, después de leer el guión, yo le dije a Maura una cosa que a veces digo también de la película, es que sí, léelo, le dije al guión, léelo hasta la página 10, y si no te engancha, lo dejas. Y ella, bueno, se enganchó, y acá estamos. Los técnicos estaban muy dentro del género de terror, o de suspenso, o de tensión, o como le querramos llamar. Los técnicos me refieren a la fotografía, el arte, la música, el sonido. Pero los actores también estaban muy en el género de comedia. Y tratamos de que, aunque el personaje no esté transitando la comedia todo el tiempo, nosotros construir una relación un poco más feliz que lo que es la construcción de los personajes. Entonces me parece que para una película así que vos decís, como decías recién, así tan, no sé, ¿cómo decirlo? Tan fuerte. Sí, me parecía que era muy importante que estuviésemos cómodos y que la pasásemos bien. Entonces con Maura y con Hender, y bueno, con todo el equipo, pero con Maura y con Hender ensayamos muchas semanas antes para construir ese vínculo. Había de construir una cosa más festiva, más de comedia, más divertida, para que los personajes, sobre todo el personaje de Alicia, que es muy duro, no nos devore, sobre todo a Carmen, no te devore, y para que ella pueda desconectar y que no, esa oscuridad no te gane. Y sí, yo ahora estoy escribiendo un proyecto que no tiene un personaje de ella, y voy a inventar algún personaje, ¿viste? Porque es espectacular ella. Indudablemente, ¿viste? El cine suena un poco hasta ingenuo recordarlo, pero el cine es una actividad colectiva, indudablemente se nutre de todas las... Y encima con un artista como ella, sí, el personaje se nutre de un montón de cosas que ella traía, pero todo ese trabajo fue sobre todo en los ensayos. En los ensayos fuimos construyendo el personaje, y al rodaje, si bien cambiamos algunas cosas en el set, en general era algo que ya habíamos construido con los actores. Y cada vez está como es el trabajo con los actores, ese ida y vuelta. Cabe destacar de ellos dos, de Maura y de Hender, que tienen una entrega total, porque hubo momentos en los cuales ellos no estaban de acuerdo con los caminos que yo les estaba proponiendo. Y sin embargo los transitaron igual. Y porque ustedes vieron la película, hay situaciones que son muy difíciles de filmar, y hay que entregarse, y ellos estaban con mucha entrega y poniendo todo lo mejor de ellos, y había algunos momentos en los cuales ellos estaban de desacuerdo con lo que yo les proponía, y aún así lo hacían de la mejor manera, y a veces nos dábamos cuenta de que lo que yo estaba proponiendo era un error, y volvíamos atrás, y otra vez no, para mí. Y entonces, pero lo importante es eso, que tenían una enorme entrega, a pesar de que a veces también son cosas que se van generando después de tantas semanas de ensayo, con cierta confianza. Las pensé desde siempre, fue como muy natural. La película tiene como una búsqueda en la repetición, en cierta idea, ¿viste? De volver a momentos traumáticos, pero también de algún modo placenteros. Alicia, el dolor y el placer se van cruzando. Y también pensaba en una canción que fuese del pasado de Alicia, que ella haya escuchado incluso con César, en algún momento feliz. Y es una canción que a mí en lo personal me encanta, me fascina esa canción. Yo en este momento no la estoy escuchando desde hace un tiempo porque estoy saturado, la he escuchado 1000 veces.
en las distintas versiones de montaje, pero había algo de eso que me gustaba en la repetición. Además, viste que la letra dice, hay una casa, hay una mujer, y Alicia es, Bayona tiene un asesor que es como un psicólogo de películas que es brillante, que se llama Josep Vila, y nos hizo como la terapia del guión, y hace el análisis, y el tipo dice, todas cosas que son, bueno, mientras estoy escribiendo, ni las pensé, ¿viste? Son cosas que alumbra, es un especialista en mitos, medio, es muy inteligente. Y dice que ella es la vida que se impone al personaje de Pedro, que venimos a ser nosotros, que tenemos nuestras vidas estructuradas, nuestras vidas totalmente reguladas, y de pronto ella es la fisura que atraviesa, y él decía, el villano de la película es Pedro, dice, porque mata a ese perrito, dice, y no se hace cargo. Dice, si se hiciera cargo, dice, todo lo que pasa en la película no pasaría. Dice, él viene con el perro muerto y dice, se lo maté, ella se cabrearía como locos, pero bueno, no pasa todo lo que pasaría. En hija también desde ese lugar, había una situación de que no podía ser tan villana Alicia. Los otros personajes también tenían que tener sus mezquindades, ¿no? Entonces Pedro pisa al perrito y ella un poco le pulimos eso en el sentido en que no es que ella se quede aclarando ahí, o sea, ahí le cae una ficha. Claro. Le cae una ficha como se che. Estamos en el tornado, es una mierda todo, pero sin duda que ella ya tenía una relación con la enfermedad de su madre y que tal vez no la quería terminar de asumir, y le paga una enfermera que se haga cargo y ella tal vez no le ponía el cuerpo, y nosotros la construimos también, ¿viste? En los diálogos del teléfono, como una persona que está un poco mucho irritada por su madre, pero te das cuenta de que esa irritación no es porque esté pasando por un estado de demencia, sino que viene de antes, o al menos así lo quisimos construir nosotros. Y en el caso de la demencia, nosotros, yo un poco que investigué, viste, lo que ella tiene sería lo que ella tiene. Lo que ella creo que tiene es demencia por cuerpos de Lewy, que es una variante, viste, de las enfermedades degenerativas seniles, que por ahí la película sea un poco al extremo, pero que suele transitar periodos así, de agresividad, de violencia, de olvidos, un poco como el Alzheimer, pero también de pulsión sexual bueno, es una enfermedad muy, 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 muy difícil porque la persona se termina de asimilar a algo que ya va cambiando. No es como el Alzheimer, que es perderse dentro de lo mismo. Pero, de todos modos, la enfermedad era una herramienta para construir el personaje. Alicia no es así porque está demente. Claro. Es así porque... Yo, como escritor, naturalmente me utilizo las herramientas del género. Y casi siempre la comedia, como que me sale de forma natural. Y hace tiempo que vengo muy interesado en el terror. Y el personaje de Alicia, sobre todo, empezó a pedir como sacar a la luz unas oscuridades que de pronto empezó a ir marcando el camino el personaje. Eso me pareció como muy, muy divertido, pero a la vez, digo, ¿a dónde me va a llevar? O sea, no me quiero hacer ingenuo y irresponsable. Yo escribí el puto personaje, pero digo, a la vez el personaje se iba desarrollando de una manera que digo, ¿qué va a pasar? ¿Viste? O ya sabía que iba a pasar, pero digo, que no pase esto, y bueno, y pasa. Y eso me parece que estaba muy encuadrado dentro del género de terror, y las influencias, ¿viste? Es difícil hablar de influencias, a mí me da mucha vergüenza hablar de estas cosas. Las influencias hay que merecerlas, dicen, ¿no? Pero sobre todo lo que estuve mirando de películas antes de esto, si bien estuvimos mirando mucho el género de terror, ¿viste? Para atmósferas y situaciones y todo. Estuve mirando muchas películas en las cuales se sostiene la tensión con pocas cosas, en un mismo ambiente, con diálogos. El otro día hablaba de Viridiana, de Buñuel, ¿viste? Que es un clásico. Bueno, Viridiana, vos tenés a los personajes, el cine coreano tiene mucho de esto, vos tenés a los personajes casi todos en una misma casa, casi todo el tiempo, y parece que están, no sé, ¿viste? Que están jugando, que están boludeando, ¿viste? Que es todo medio divertido, y de pronto, de forma muy orgánica y natural,
la situación se pone re picante, se pone muy, muy tensa, ¿viste? Y las personas corren riesgos y bueno, ese cambio de género, ¿viste? De pensar que estás en una comedia, pero estás en una película de terror, pero también otra vez estás en una comedia. Eso me interesaba muchísimo como ejercicio formal dentro de toda la película. Y también lo fuimos construyendo, como te decía, con los técnicos y también con los actores. La idea de que vos pensás que esto es una broma, pero no. Te va a pasar algo terrible. Eso, con algunas situaciones de la vida. Entre las generaciones de la familia, estas enfermedades, las demencias seniles, tienen una altísima gran carga genética. O sea que pero yo no lo pensaba tanto de ahí, desde esa herencia, sino desde una herencia de violencia. Y cómo la violencia se convierte en trauma que atraviesan las generaciones hasta casi de forma inconsciente. Hay una película que trabaja eso muy bien, que se llama Affliction, de Paul Schrader, que es con Nick Nolte y Jeff Cobb y William Dafoe, que habla de eso, ¿viste? De cómo la herencia de violencia es como casi una maldición que se hereda. Y puntualmente en esa secuencia lo que queríamos hacer eran varias cosas. Yo quería irme de la casa, quería cambiar completamente el ambiente, quería tener como un intermedio entre... O sea, el guión se estructura, el guión clásico se estructura en 3 o en 5 actos, como quiera, pero un poco que lo estructuré como una obra clásica de teatro en 2 actos grandes y uno cortito, y en el medio quería tener un intermedio, un intermezzo que te saca de ahí sin perder la atención, y quería que era más larga la secuencia, bastante más larga. Aparecía la madre de Alicia en un momento, bueno. Quería que fuese como un vínculo de mujeres solas, sin hermanas, y que se va, un sueño pasa a otro punto de vista dentro del mismo sueño. Quería tratar de lograr eso. Y en el caso puntualmente de esa isla, en el laguito y todo eso, esas son cosas que están ahí en el de fondo, ¿viste? Por ahí no las ve nadie, pero que la gente de arte son talentosísimos. Si se fijan en la habitación de Alicia, el empapelado que hay, es ese laguito, con esa islita media maléfica, y nosotros construimos como, o sea, todo eso no necesariamente tiene que estar en la película, pero nosotros lo construimos para nosotros darnos, ¿cómo decir?, un basamento a lo que estábamos haciendo. Construimos que la nena, bueno, como lo vieron, ella se cruzó con César en el pasado, en algún momento, y lo vincula, ¿viste?, a su abuela, a esa habitación donde alguna vez ella ha dormido una siesta con su abuela, ¿viste?, y se ha quedado dormida mirando ese empapelado, y hay algo ahí como de un pasado siniestro, en el sentido de que ella ha visto a este personaje. Yo me imaginaba que le habría ido a pedir plata alguna vez a Alicia, y estaban, ¿viste?, que dicen en el verano de la mudanza, bueno. Entonces hay algo ahí que está latente, ¿viste? Está latente que el personaje de Laura, el de la hija, de la madre de la niña, no termina de reconocer, pero que de pronto le están cayendo todas las fichas ahora, cuando su madre ha dejado de tomar la medicación y está volviendo a ese pasado, pero que en algún modo, o de muchos modos, ella desea volver a ese pasado. Pero sí, es una herencia de violencia. Muchas gracias.